me he colado. Como sabéis todos, en España es famosa por los espontáneos. Y yo me he colado de espontáneo con un triple sombrero en este fantástico congreso y en su clausura. El sombrero de periodista, el sombrero de discapacitado y el sombrero de admirador. Ya sabéis que detrás de todo gran hombre hay una mujer sorprendida. El sombrero de periodista, porque os quiero contar una anécdota después de esta fantástica mesa que hemos tenido de medios de comunicación. El pasado 14 de enero, como todos sabéis, Larry Fink, el CEO de la cartera de inversión más grande del mundo, que es BlackRock, escribe una carta todos los años a sus inversores pidiéndoles, diciéndoles, tirándonos el pisto con este rollo de que las empresas sostenibles, de que las empresas tienen que ser más sostenibles a largo plazo y tal, ¿no? BlackRock es una gestora de fondos. Vamos, los que han especulado, perdónenme las palabras, con el dinero de toda la vida, trabajando a corto para ganar el máximo dinero. Ahora, como tienen nuevos riesgos, como el riesgo del cambio climático, pues tienen que invertir a medio y a largo plazo. Lo visten muy bonito, pero realmente hablamos de cuestión de dinero. La cuestión es que este señor todos los años, el 14 de enero, envía una carta a los inversores, desde los últimos años, en la que dice que hay que apostar por los temas medioambientales y tal. Este 14 de enero, cuando él iba a enviar su carta, por la mañana, de repente se encontró con que su buzón de correo electrónico estaba su carta. Estaba su carta que él no había escrito. Y resulta que un grupo de activistas medioambientales habían creado una página web, una fake página web de noticias falseadas, en la que habían escrito su carta, la carta de Larry Fink, exigiendo a los inversores que realmente tomaran medidas en este tema. La fake news llegó hasta tal punto que la llegó a publicar el Financial Times. Así que, por una vez, las fake news pues sirven para algo. Sirve por lo menos para que este hombre realmente tomara conciencia de que lo que estaba haciendo, al fin es un poco, no tanto como antes, pero es un poco de greenwashing, ¿no? De lavado de cara. El segundo sombrero que traigo es el sombrero de discapacitado. Iba a poner un vídeo, pero no hemos podido traerlo, y era un vídeo en el que explicaba la diferencia entre el barranquismo, que es lo que practican los escaladores que se tiran por los barrancos y tal, en cuestiones muy arriesgadas, y el barrerismo. El barrerismo es un deporte duro que practicamos los discapacitados y es que nos encontramos con barreras continuamente para llegar a cualquier sitio. No he podido traerlo, pero sí me gustaría haceros conscientes a todos de que cuando aparcamos en una esquina, yo soy discapacitado desde hace 3 meses, por eso estoy muy sensibilizado. De hecho, voy a escribir un libro que se va a llamar La vida desde 1,50 m, en el que hay cosas que te llaman la atención y que no nos damos cuenta cuando, como dice mi pareja, cuando las personas normales no nos damos cuenta de lo que realmente pasa a los discas, ¿no? Y ya termino con mi tercer sombrero, y es el de admirador. A ti no te conozco, pero a Almagro le conozco desde hace más de 15 años. Y siempre he pensado que los americanos tenían mucha suerte porque tienen a Al Gore. Nosotros en España tenemos a Almagro, que es mucho más elegante y mucho más simpático, ¿no? Y bueno, y aquí os dejo con estos 2 honoris causa por la Universidad de Salamanca y vamos a ver esta fantástica conversación en la que espero que me dejen participar si no soy muy impertinente. Muchas gracias. Esto sí que ha sido una sorpresa, ¿eh? Antes de decir algo sobre Victoria, buenas tardes a todos, a mí me gustaría hacer referencia a un estudio que hay de la Universidad de Uppsala que dice que cuando en un auditorio son las 1:30, a las 2 menos cuarto de la tarde, el aforo se divide aproximadamente en 4 porciones. Un 40% está pensando en qué va a comer directamente.
un 10% está pensando en que hay que ver los partidos de fútbol, el Betis, ahora cómo me voy yo a Madrid, no sé qué, problemas cotidianos. Otro 40% está pensando a esta hora en temas sexuales, incluso con las personas que tienen al lado, porque ya están hartos de estar en el Congreso. Y un 10% solo atiende, solo un 10% atiende. Entonces, nosotros queríamos agradecer a ese 10% que atiende el que nosotros vayamos a tener ahora una conversación. La semana pasada en Murcia tuve la fortuna de presentar en la universidad un programa que se llama Obsesiones y que es una apuesta de la universidad por hacer llegar a todo el mundo universitario los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y les dije en una aula magna absolutamente repleta que yo quería en estos tiempos que hubiese menos influencer y que hubiese más referente. Menos influencers, más referente. Aquí tenéis a una referente. En un momento tan duro como el que estamos pasando, yo creo que nos estamos olvidando de que el mundo no se acaba donde alcanzan los ojos, que siempre hay un horizonte más allá. Galeano decía que la utopía siempre está en el horizonte y que si nosotros damos 4 pasos adelante, la utopía da 4 pasos para atrás y entonces la gente dice, ¿y entonces para qué sirve la utopía? Bueno, para eso sirve la utopía, para seguir avanzando sirve la utopía. Y ahora en estos tiempos en los que somos adictos a la envidia, a la denigración, a lo zafio, a lo vulgar, los programas de televisión no hay que decir lo que son. Yo creo que la admiración y la veneración se han quedado anticuadas. Estos son tiempos de irreverencia, como dice Steiner. Pues yo creo que hay que profesar admiración por personas que nos pueden ayudar en estos momentos difíciles a encontrar el rumbo y el camino. Y estoy convencido que Victoria es una de esas personas. Sabéis que nació en Barcelona, que es filósofa, que es catedrática de Filosofía Moral de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha sido desde senadora independiente del PSOE hace algunas legislaturas a presidenta del Comité de Bioética o actualmente que es presidenta de la Fundación Grifols, o desde hace algunos meses, y hay que agradecérselo especialmente, ella es consejera permanente de Estado. Entonces, el único acto al que no ha renunciado a venir después de ser nombrada consejera permanente de Estado es este. Y tendríamos que agradecérselo, porque lo normal es que ahora con el trabajo que tiene no acuda a ningún lugar, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a tratar de pasar un rato en el que, a partir de algo tan importante como esto, Victoria Camps, La búsqueda de la felicidad. Este libro se publicó ayer estaba en la librería, pero servidor se hizo con él el viernes pasado, lo he leído y voy a hacer una cosa que también hice anoche. Yo este libro sí que lo recomiendo para que lo regaléis el día de San Valentín. De verdad que lo recomiendo, porque es la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad es algo que el ser humano viene persiguiendo desde el principio de los siglos, y hasta Adela lo dice en este libro, el preámbulo de la Constitución americana ya lo recoge. Después lo recogió la Declaración Universal francesa y después, se lo enseñaba yo hace un momento, el artículo 13 de la Constitución española de 1812 dice del gobierno, el objeto del gobierno es la felicidad de la nación. Fíjate cómo estamos. Puesto que el fin, esto dice el artículo 13 de la Constitución de 1812, de la PEPA, el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Y desde esta perspectiva nos mandamos a Globe Mail y decía, ¿y cómo conectamos la ética con la felicidad? Y yo le decía a Victoria, ya está conectado. En tu propio libro
ella dice hermosamente, y os lo leo, y después ya hará los comentarios que le parezcan oportunos, dice: la lección que se extrae de las enseñanzas de los filósofos es que la felicidad, en efecto, es el mayor bien, pero un bien que exige esfuerzo, paciencia, perseverancia y tiempo. La felicidad es más que nada una búsqueda. Por eso, dice, la felicidad siempre ha estado vinculada a la ética, tal como la entendieron los griegos, que fueron los inventores de ese vocablo. Los griegos nos enseñaron que, dado que el fin de la vida humana, lo mejor que cabe esperar de esta vida es ser feliz, cada persona deberá esmerarse en construirse un ethos, una manera de ser, un carácter que le disponga y le ayude a vivir bien. Vincular la felicidad a la ética significa que aquella reside en el carácter o en la personalidad de cada uno, más que en un código o en un listado de normas que hay que acatar por obligación. Victoria tiene un libro que publicó, yo creo que hace 5 o 6 años, Breve Historia de la Ética, que también os recomiendo. Y yo le voy a pedir ahora que nos comente esto y que nos comente otro tema que a mí me ha importado singularmente de su libro, porque se refiere a su permanente lucha a favor de la mujer. Desde un libro que publicó también en 1998 y que se llama El siglo de las mujeres, ella ha hablado de la importancia de la mujer en el mundo y que el siglo XXI era el siglo de las mujeres. Y en este libro comenta algo que John Stuart Mill, el filósofo que nació en 1806, escribió un libro que se llama On Liberty, sobre la libertad, y que dedicó a su segunda mujer, a Harriet Taylor, que tuvo que quedarse viuda para poder casarse con él, aunque habían tenido una relación tormentosa antes, porque seguramente muchas de las cosas que John Stuart Mill dijo y escribió estaban directamente inspiradas por su mujer, ¿no? Hablar de esto desde el principio es ponernos en lo que está ocurriendo ahora, en tener referencia de cómo seríamos capaces de avanzar en este mundo tan complejo, tan complicado, en el que hay un panorama fruto del descreimiento generalizado, ¿no? Y en el que la desafección, la falta de confianza en las empresas, en las instituciones, nos está llevando por caminos dispares y diferentes. Yo no creo ni siquiera que ya esta sociedad sea líquida. Yo creo que la sociedad ya es volátil. Y lo que hoy es, mañana no es y pasado tampoco. Así que yo le voy a dejar la palabra a Victoria para que nos reflexione sobre estos primeros temas y después empezaremos a analizar una especie de decálogo ético para directivos. Bueno, pues buenas tardes, en primer lugar. Estoy encantada de estar aquí con tan buenos acompañantes, el presentador primero que se ha infiltrado y que me encanta conocerle, y Juan José Almagro, que lo acabo de conocer también hoy y que además de presentarme, pues está recomendando mis libros, que más quiero, ¿no? Por favor. Bueno, a diferencia de una frase memorable que dijo Paco Umbral en una ocasión, yo no venía aquí a hablar de mi libro. Ya lo sé. Yo venía con una chuleta, la tengo aquí escrita, ¿no? A hablar de la responsabilidad social. Yo pensaba, pues, hablar de los fines de las empresas, hablar de la equidad, hablar de los valores que tienen que acompañar a empresas que se hacen copartícipes con el Estado social de una sociedad más equitativa, con valores como, por ejemplo, el de la transparencia, pero quizá para animar a ese 10% y alguno más, ¿no?, del público que todavía está atento al final de un congreso, pues quizás sea más interesante hablar de la felicidad. Cuando Juanjo me dijo que quería empezar un diálogo y utilizar mi libro, a mí me pareció un poco complicado, ¿no?, utilizar
esa pequeña investigación que he hecho yo sobre qué han dicho de la felicidad los filósofos a lo largo de la historia, me parecía complicado utilizar eso en un congreso de responsabilidad social corporativa, es decir, cómo vincular el objetivo de la felicidad, que para todos los filósofos, pero sobre todo para los primeros, para Aristóteles, por ejemplo, es el fin de la vida humana, cómo vincularlo eso a las obligaciones de las corporaciones, de las organizaciones y a la responsabilidad social. Pero, bueno, lo he pensado un poco. Creo que las dos citas que Almagro ha mencionado son muy oportunas, ¿no? Una es mía, la otra no, pero las dos son buenas para introducir el tema. En primer lugar, porque es verdad que si podemos resumir las lecciones de los filósofos sobre cómo debemos hacer para intentar buscar la felicidad, fíjense que ya no digo encontrar la felicidad, sino buscarla y buscarla adecuadamente, todos ellos insisten mucho en el esfuerzo personal, en la paciencia, en la perseverancia, en la templanza, en bueno, lo que dice Aristóteles con todo ese catálogo de virtudes, muchas de las cuales son valores que todavía hoy son muy apropiados para cualquiera de las profesiones, ¿no? Y para la vida práctica en general, porque ponen el foco precisamente en la ética. Aristóteles dice, es evidente y nadie estaría en desacuerdo con la afirmación de que el fin de la vida humana es ser feliz. De lo que debemos hablar y sobre lo que debemos pensar es en qué tipo de vida hay que llevar para ser feliz, ¿no? Y él desarrolla su ética para contestar a esa pregunta. Es decir, obrar bien y ser feliz es una misma cosa. Lo que hay que pensar es en qué consiste obrar bien en cada caso y en cada situación. Aristóteles nos habla del obrar bien del hombre libre, que es el político, el hombre que puede dedicarse a los demás, que puede dedicarse a la vida pública porque tiene libertad para hacerlo. Y nos habla de las virtudes que debe cultivar esa persona. Pero hoy, con la modernidad, podríamos extender ese abanico de virtudes y hacerlo mucho más amplio. En cada una de las actividades humanas, en cada una de las profesiones, podemos decir que la búsqueda de la felicidad consiste en actuar de la forma adecuada, en obrar bien. Y eso es la ética, obrar bien. Por lo tanto, un congreso como este, que se ha dedicado a reflexionar sobre cuál es la responsabilidad de las corporaciones, la responsabilidad del empresario, pues debería concretarse en desgranar, y seguramente eso será el decálogo del que ha construido Almagro, cuáles son las virtudes, cuáles son los valores que debe desarrollar el buen directivo, el buen gestor, el buen empresario, no solo para hacer aquello que debe hacer y para servir a la sociedad, además de servirse a sí mismo, porque obviamente el interés propio es muy legítimo, pero además del interés propio hay que tener también una cierta sensibilidad por ese bien común, ese interés común que es el bien de la sociedad. Pero no solo para buscar eso y por lo tanto buscar una felicidad personal, sino buscar también la felicidad colectiva, ¿no? Es decir, yo creo que podemos aplicar todo eso que los filósofos han dicho a las obligaciones del gestor, del buen gestor,
para conseguir crear una comunidad de personas que encuentran sentido a su vida, que en realidad en eso consiste o puede consistir la felicidad. Pero también me ha gustado mucho que pensara que la cita de la Constitución de Cádiz, que yo diría hay que rectificarla, no solo a la vista de lo que ocurre, sino, a ver, la finalidad de un gobierno no es la felicidad de la ciudadanía, no puede ser la felicidad de la ciudadanía porque no existe un derecho a la felicidad. Y esa es uno de los objetivos que yo me propuse al escribir este libro. Se habla muchas veces del derecho a la felicidad. Incluso yo creo que cuando se hizo el último Estatuto de Cataluña, el desgraciado Estatuto de Cataluña, ¿no? Se quería introducir el derecho a la felicidad como uno de los ítems necesarios, ¿no? Y es una barbaridad hablar en ese sentido de la felicidad como un derecho. Como no se puede hablar tampoco del derecho a la salud. La salud no es un derecho, no puede ser un derecho. Es un derecho a la protección de la salud, pero no la salud en sí misma, ¿no? Nadie puede garantizar la salud de los demás, ningún gobierno puede garantizar la salud, pero sí puede garantizar la protección de la salud. Y en ese sentido, lo que a mí me dio la idea del título, La búsqueda de la felicidad, es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿no? Donde se dice que existen, que todos los hombres son creados iguales, y con unos derechos inalienables, que son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y esa me parece una expresión excelente, mejor que la de la Constitución de Cádiz, que es posterior y que seguramente bebe de esa expresión, francesa, pero lo dice peor, lo dice mal, ¿no? Porque lo que sí se puede intentar garantizar es que todos los hombres y mujeres puedan buscar la felicidad. La diferencia entre nuestro mundo y el mundo para el que hablaba Aristóteles, o incluso el mundo medieval, eso hay un filósofo que lo ha explicado muy bien, que es MacIntyre, un filósofo contemporáneo, es que Aristóteles pensaba en que cuando hablaba de que el fin de toda persona es la felicidad y que para conseguirla no hay que pensar en la riqueza, ni en los honores, ni en el éxito, sino que hay que buscar la vida virtuosa, hay que pensar en la vida virtuosa. No estaba pensando en todo el mundo, no estaba pensando en toda la sociedad, excluía a mucha gente, excluía a las mujeres, excluía a los esclavos, excluía a los trabajadores, ¿no? Que tenían que trabajar para que unos cuantos pudieran ser libres y dedicarse a cultivar las virtudes y a servir a los demás, ¿no? Es decir, había una forma de vida excelente, que era la mejor, que es la vida política, entendida también como la vida más noble, ¿no? En el mundo medieval ocurre lo mismo. El mundo medieval, la filosofía medieval, el pensamiento, está colonizado por la religión, por la teología. Es un pensamiento cristiano. Y hay una forma de vida excelente, que es la vida monástica. Es la vida de la dedicación a Dios. Esa es la vida mejor. Pero eso desaparece con la modernidad. Con la modernidad, el valor fundamental es la libertad. Y es la libertad porque también es el inicio del capitalismo, del comercio libre, donde la libertad individual, el sujeto individual, se convierte en el centro del universo. Y la dignidad humana significa que el ser humano tiene algo que no tienen los demás seres vivos, que es el poder escoger lo que quiere hacer con su vida.
Y esa es una condición de felicidad, el poder escoger qué forma de vida quiere vivir cada uno, ¿no? Y eso es un avance, eso es un progreso. Y ese es el progreso del liberalismo, ¿no? O sea, el liberalismo empieza como algo muy progresista, ¿no? Es decir, el centro es el individuo. Y el individuo tiene una cualidad, tiene una característica que es lo que le da dignidad, que es que puede escoger cómo vivir. Ahora, para escoger cómo vivir, tiene que tener unas condiciones materiales mínimas que le permitan poder escoger. Y ahí está la igualdad. Ahí está la garantía de igualdad. Y ahí está lo que los primeros derechos proclamados, que es la Carta de Derechos inglesa y la Declaración de Derechos de la Revolución Francesa, pero también la Constitución de Estados Unidos, proclama como fundamental. Y los derechos que proclama la Declaración de Independencia de Estados Unidos, no solo es el derecho a la vida y el derecho a la libertad, sino el derecho a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Que es curioso que sea Estados Unidos, ¿no?, ¿Quién lo diga?, el que pone los cimientos de lo que luego ha sido el estado de bienestar, cuando ellos todavía no tienen estado de bienestar, ¿no? Pero, sin embargo, esa garantía de igualdad o garantía de equidad es condición indispensable para la búsqueda de la felicidad, ¿no? Y con eso me parece que queda bastante completo el círculo, ¿no?, que empieza con los griegos y que empieza con Aristóteles. Es decir, hay que pedirle mucho al individuo, y más aún cuando el individuo puede ser más libre. Es evidente que desde Aristóteles hasta hoy hemos avanzado mucho en libertad y hemos ganado mucho en espacios de libertad, pero también hemos ganado en igualdad. Y hay que insistir sobre todo hoy, y ahí es donde yo entroncaría con las obligaciones de las corporaciones, lo que nos falta sobre todo es equidad. Lo que nos falta sobre todo es equidad. Yo creo que eso, en la evolución que ha tenido el discurso sobre la responsabilidad social corporativa, se ha visto, ¿no?, esa evolución de poner mucho el foco en lo que ha sido todo el respeto al medio ambiente y en las cuestiones medioambientales. Hoy creo que el foco se está poniendo bastante más, bueno, no sé si más o menos, ¿no?, pero se está poniendo el foco, sí, en temas de equidad, en temas sobre todo de equidad con respecto a las mujeres. Se está poniendo el foco en superar la brecha salarial, en conciliación laboral, en temas de formación, en temas de diversidad de todo tipo, diversidad étnica, diversidad en dar acceso a personas con discapacidad, en diversidad en cuestiones de edad también, ¿no? No es bueno ni jubilarse demasiado pronto ni no tener en cuenta la experiencia de las personas con más edad. Es decir, todas estas cuestiones yo creo que forman parte de esa idea que yo creo que es la que, poniendo el objetivo final en vivir la vida lo mejor posible y conseguir pues la mayor felicidad posible en esta vida, tiene que ver con algo que no depende totalmente de cada uno de los individuos, sino que depende de un compromiso colectivo, que es el compromiso por una mayor equidad. Déjame que hace no mucho se ha publicado un libro muy pequeñito de Hannah Arendt, en el que se recoge un artículo que
publicó en 1960 y que ahora se publica por vez primera en español y en alemán, por cierto, ¿no? Y dice en ese libro, y esa es la tesis del artículo, que para ser libre, para ser igual, hay que ser libre en primer lugar, ¿no? Pero nuestra referente de cabecera va un poco más allá en el libro, porque dice Victoria, y yo creo que dice con verdad, y ya empezamos a introducirnos en el decálogo más tarde, que lo que la modernidad establece es que la condición para la felicidad es la libertad de elección, poder escoger la vida que cada cual prefiera. Dice, no basta reivindicar la libertad individual, que la búsqueda de la felicidad tiene otra condición básica, que es la de la igualdad. Es decir, la igualdad es condición sine qua non para la libertad, pero Victoria dice, para la consecución de la felicidad hay dos condiciones. Una es la libertad y otra es la igualdad. Sí, y yo además diría que lo de Hannah Arendt, incluso que es para mí es una filósofa admirable. Admirable, Hannah Arendt, un filósofo admirable, diría yo, porque hoy hay que decir todavía, se le da más categorías y se dice filósofo, ¿no? Pero, a ver, en eso yo creo que el poner la libertad por delante es un vicio del liberalismo. John Rawls, por ejemplo, que es uno de los autores que, bueno, yo creo que es el autor que mejor ha explicado en qué debe consistir la justicia distributiva, es decir, la redistribución. Algunos dicen que tú eres discípula de Rawls, ¿eh? ¿Quién lo dice? En algún sitio, yo lo leí. Bueno, discípula formal. Formal, discípula formal. Discípula formal. No lo conocí personalmente, pero sí que creo que es uno de los grandes filósofos contemporáneos. Y sobre todo respecto a lo que es la justicia como equidad, ¿no? Como una distribución desigual de lo más necesario, porque como el mundo es desigual, la distribución tiene que ser desigual. Hay que dar más a los que tienen menos, ¿no? Y por lo tanto hay que, y ese es el bien común, diría yo, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando pensamos en el interés común. ¿Quiénes son los más vulnerables, ¿no? Los que están peor, ¿no? A esos hay que darles más, ¿no? Y esa también debería ser una obligación no solo de los poderes públicos, sino también de la empresa, ¿no? De pensar en aquellos que necesitan ser más promocionados, que necesitan tener más visibilidad, que necesitan eso, que se les den más garantías para poder buscar la felicidad. Entonces, poner el énfasis, Rawls también lo hace, ¿no? Dice, si los dos grandes principios de la justicia son, por una parte, la libertad igual para todos y por otra, igualdad de oportunidades, lo primero, sin embargo, siempre tiene que ser la libertad. Yo eso lo discuto, con toda la modestia, pero quiero decir, creo que si no damos igualdad de oportunidades, es que no hay libertad para todos. Está claro. La libertad es un engaño, no hay libertad para todos. Es decir, ¿cuál es la libertad que tienen los inmigrantes y refugiados que están viniendo en pateras? ¿Qué libertad tiene esa gente? Por cierto, están excluidos, inmigrantes y refugiados están excluidos de los objetivos del desarrollo sostenible. En ningún sitio se le menciona. Sí, no están. En ningún sitio se le menciona. Bueno, porque no estaba de moda cuando se probablemente elaboró. Porque no saben cómo hincar el diente a ese problema. No era el momento todavía de incluirlos, ¿no? Pero quiero decir, esos son esos cambios, ¿no? Que no son solo cambios tecnológicos, ¿no? Lo que pensamos como la cuarta, que creo que también es uno de los temas del Congreso, sí, la cuarta revolución industrial, sino cuáles son los excluidos por culpa de, no solo del cambio climático, ¿no? Dicen que los inmigrantes del futuro serán migrantes por el cambio climático, ¿no? Por lo tanto eso no acabará nunca, ¿no? Sino también por los cambios tecnológicos, ¿no? Que son cambios que excluyen a mucha gente y esa gente, ¿de qué forma va a reaparecer, ¿no? Como los más vulnerables y los que necesitan más garantías de igualdad. Hace algún tiempo el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, que era filósofo graciliano,
me contó una historia. Lo digo para que veáis la importancia que tiene poner un filósofo en tu vida. Es decir, me contó que le regalaron una vez un jabato, un jabalí recién nacido, que vivió con él prácticamente hasta que tenía 1 año y pesaba 80 kilos. Y entonces el jabato, que estaba viviendo con él en el campo, atendía como si fuera un perrillo faldero, ¿no? Le puso, como era filósofo, de nombre Kierkegaard. Entonces, el jabato acudía, Kierkegaard, ven para acá, el jabato iba. Y yo le dije, y bueno, el día que lo sacrificaron a él le dijeron que se fuera y se fue. Pero me dijo, yo propuse que el símbolo de la filosofía no fuese un búho, sino que fuese el jabalí. Porque si os fijáis bien, el jabalí hace las mismas cosas que el filósofo. Primero, hinca el hocico y busca las raíces siempre, permanentemente. Y busca las raíces y encuentra las raíces. El rabo del jabalí hace una especie de signo de interrogación. Y en tercer lugar, dice, los jabalíes siempre están gruñendo, como los filósofos. No es el caso, no es el caso, no es el caso, pero la historia a mí me parece que es una historia bonita. No consiguió que cambiaran el símbolo de los filósofos de búho a jabalí, pero la historia tiene su aquel, ¿no? Tiene su aquel. Yo, si te parece, te voy a leer, o te dejo uno al lado y tú lo vas. Pero por hacer una breve referencia en el tiempo que tenemos a lo que sería un decálogo de ética práctica, hablando de personas, sin hablar de empresas, sino de personas que se dedican al mundo de la empresa y de las instituciones. Y el primero de los puntos de ese decálogo sería que si aspira a desempeñar una función directiva, sea la que fuere, debe hacerlo con integridad, desde una responsabilidad que hay que asumir voluntariamente y solo si atesora la necesaria capacidad para desarrollarla. ¿Qué te parece? ¿Tendré que comentarlos todos? No, comenta los que quieras, comenta los que quieras. No, a ver, a mí me gusta mucho que se hable de responsabilidad, porque yo siempre he dicho que la responsabilidad es un concepto que se lo ha apropiado el derecho, la responsabilidad jurídica, pero ha desaparecido del ámbito político y la ética tampoco ha hablado mucho de responsabilidad. No ha hablado de responsabilidad. Yo cuando escribí Virtudes Públicas puse como una de las virtudes fundamentales de nuestro tiempo la responsabilidad y para explicarla tuve que acudir a Max Weber, que no fue exactamente un filósofo, ¿no? Porque no encontré, bueno, Hans Jonas luego habla de la responsabilidad en el mundo de la tecnología, pero referida sobre todo a las cuestiones de medio ambiente, etcétera, pero no es un concepto que desde la filosofía se haya estudiado, se haya analizado. Y sin embargo, a mí me parece que es un concepto muy necesario porque nos pone a las personas ante la obligación de dar cuentas de lo que hacen, ¿no? Lo cual significa que deben saber qué es lo que deben hacer, ¿no? Es decir, cuál es el fin de lo que hacen, estén donde estén, y además tienen la obligación de responder ante sí mismos y ante la sociedad de aquello que hacen. Y esto diría yo que es la integridad personal, ¿no? Esa capacidad de responder y de hacerlo realmente, ¿no? Y es verdad lo que dice, yo sin que me digáis pedante, pero yo he tenido como norma desde hace muchos años parte de un discurso de William Faulkner que 2 años después de que le dieran el premio Nobel, en el 52, pronunció un hermosísimo discurso en Estados Unidos en el que hablaba de la responsabilidad y decía, de eso hablo, voy a citar de memoria, espero no equivocarme, de eso hablo, la responsabilidad. No solo el derecho, sino el deber del hombre de ser responsable. La necesidad del hombre de ser responsable si desea permanecer libre. El deber de un hombre, de un individuo, todos los individuos, de ser responsables de sus actos, pagar sus propias cuentas
no deberle nada a otro hombre. El texto es muy hermoso y probablemente va por el camino por el que decía Victoria. Hannah Arendt también, en los últimos escritos, hablaba de responsabilidad precisamente como consecuencia de esa idea que es tan conocida de Hannah Arendt, de la banalidad del mal, ¿no? Que explicó cuando acudió al juicio de Eichmann y luego escribió el libro sobre Eichmann, La banalidad del mal, y desarrolló esa tesis que, en fin, que ha sido muy criticada porque no todo el mundo la entendió como había que entenderla, de que lo que les pasaba a los nazis es que habían dejado de pensar, ¿no? Es decir, habían dejado de preguntarse si lo que estaban haciendo era bueno o era malo, porque habían entrado en un engranaje, que era el engranaje del nazismo, que, en fin, del cual no querían salir, ¿no? No querían salir y distanciarse de dónde estaban, distanciarse de sí mismos y preguntarse si aquello que se les ordenaba que hicieran era correcto o no era correcto. Entonces, esa idea de, porque decían, un nazi no es un malvado, los nazis no eran malvados, eran personas que habían renunciado a su humanidad porque habían renunciado a pensar. ¿Pero a pensar sobre qué? A pensar sobre lo que hacían. Claro, ¿no? lo que hacían. Y claro, eso nos lo podemos aplicar todos, ¿no? Es decir, la responsabilidad, dice Arendt, es eso, es distanciarte de lo que haces y reflexionar y pensar, ¿eso lo debería seguir haciendo así o debería hacerlo de otra forma, ¿no? Y eso ella le llama integridad, o sea que... Déjame que te proponga el punto 3, sobre la formación y la educación. Fórmate y aprende sin excusas cada día y ayuda a implantar en tu organización procesos innovadores y de aprendizaje y capacitación colectivo. La educación es un proceso que nunca se agota ni puede convertirse en un privilegio. Yo le he dicho a Anita antes y le he puesto por escrito para el resumen, que los países que son ricos, y esto es un hecho empírico, lo son porque supieron invertir en educación en un momento determinado. Y desafortunadamente hay muchos países con torpes gobernantes, o estamos muchos países con torpes gobernantes, que estamos esperando a ser ricos para invertir en educación. Nos estamos equivocando, ¿no? Sí, yo creo que no creemos en la educación. Bueno, esa es una... Sí, porque, a ver, todos los políticos ponen la educación en sus programas y dicen además que la educación es lo más importante, pero luego ni en términos de presupuesto ni en términos de dedicación la educación tiene un espacio importante. El éxito de Finlandia en educación, Finlandia figura siempre en Finlandia y Corea, ¿no? Y la comunidad de Castilla-León, sí, la comunidad de Castilla-León. Sí. No, en serio, es verdad. Es curioso, sí. Es verdad. Sí. Pero Finlandia es conocido que lo que supo hacer para hacer de la educación un tema realmente de compromiso político es comprometer a toda la sociedad. Es decir, no hay muchas diferencias entre lo que cobran los maestros, el tiempo que los niños están en la escuela, los programas educativos, todo eso se parece mucho a lo que hace el resto de Europa, por ejemplo. Pero sí que toda la sociedad está comprometida con la educación y considera que hay que invertir en educación y que es lo más importante. No sé cómo lo consiguieron, ¿no? Pero realmente lo consiguieron. Esto es verdad en Argentina. Y en dar un prestigio a los maestros. Sí. ¿no? A la carrera de Argentina, que está caída hace 70 años, probablemente era puntera en toda América precisamente por la educación. Allí se inventó el maestro el segundo maestro por aula, que ayudaba a los alumnos que más problemas tenían, ¿no? Sobre la igualdad.
Bueno, sobre la igualdad ya he hablado. A mí me gusta más hablar de equidad. Pues hablemos de... Venga, danos tu opinión sobre equidad. ¿Tiene que haber equidad en los directivos y en las empresas? Yo creo que sí, totalmente, ¿no? Y además, a ver, desde la manifestación feminista que hubo el año pasado, uno de los temas, aparte del Me Too, ¿no?, que fue uno de los temas, el otro tema que apareció y que a mí me gustó mucho que apareciera como uno de los temas estrella del feminismo era el de la conciliación de la vida laboral y familiar. Mira, sí. Y el tema de la brecha salarial, que empezaron a salir ejemplos de directivas, ¿no?, que denunciaban a quien las había contratado. Recuerdo una corresponsal de la BBC, que además la BBC es una de las cadenas de televisión más emblemáticas, ¿no?, y referentes, ¿no? Pues la denunciaba porque se enteró, se dio cuenta de que en igualdad de condiciones su predecesor cobraba mucho más que ella, para hacer lo mismo, ¿no? Claro, esto es que ya no es ni cuestión de leyes, que ese es un tema que yo repito muchas veces. No solo las normas sirven para cambiar en materia de igualdad, sino hay voluntad por parte de las personas de aplicar bien la norma. Las normas por ¿no? sí solas no Claro, resuelven porque ningún problema. Si la norma dice que en igualdad de condiciones hay que pagar lo mismo, pero luego no se hace, pues... Ayer Josep Santa Creu, lo conoce a Josep, Sí. me comentó cuando terminó su intervención en la mesa que un CEO de una empresa del IBEX le había comentado que había que tocar el tema de la desigualdad porque se estaban dando cuenta que sus empleados tenían problemas incluso para ir al lugar de trabajo con lo poco que ganaban, ¿no? Digo, y probablemente ese CEO de esa empresa del IBEX estaba cobrando 200 veces más que ese empleado. Y me dijo, sí. Bueno, algunas veces nos olvidamos que hay una cosa que se llama austeridad y que tendríamos que ser conscientes. Ahora hay programas de igualdad en casi todas las grandes empresas. Sí. Ahora, ¿qué hacen con ellos? No lo sé. La diferencia es que entre cobrar 200 veces más que la media del que cobra, eso por muy legítimo que sea, no deja de ser indecente, probablemente. Sí, ¿no? Y luego, bueno, un tema como este, por ejemplo, la diferencia entre el salario del que cobra más y el que cobra menos, ¿no? O las pensiones millonarias, ¿no? Sí. Claro, eso en un mundo que además hay que aceptar que el capitalismo es el sistema económico que tenemos y no podremos salir de él, ¿no? Hay que ponerle voluntad, ¿no? Voluntad de decir, bueno, esto... De solucionarlo. Ya está. Sí, o lo regulamos nosotros queriendo regularlo y no permitiendo, no por la vía de una ley que lo prohíba, que eso no se va a hacer, No lo van a ni hacer, seguramente se puede hacer, ¿no? Sino por otra vía, por la vía del desprestigio social, ¿no? No puede ser, ¿no?, que haya esas desigualdades tan tremendas en materia de salarios, ¿no? Bueno, para evitar que el 10% se convierta en 5, porque son las 2:28, me parece, yo te pediría, sobre el último punto, para que crean y confíen en ti, compórtate ejemplarmente, di lo que debes y haz siempre lo que dices. El ejemplo, el ejemplo de los líderes, ¿no? Sí, la ejemplaridad. Bueno, esto lo puso en circulación Javier Gomá, con un libro que tituló Ejemplaridad Pública. Él quería hablar de algo un poco más metafísico, pero bueno, es que la expresión era muy buena, ¿no? Ejemplaridad pública. La vía del ejemplo es la única vía de educar, de verdad. Y esto también Aristóteles, que para mí es el gran referente en materia de ética, ¿no?, lo dijo muy claro: no se puede enseñar moral como se enseña la geometría o la matemática, ¿no? Las teorías se enseñan pues con unas fórmulas, con unas verificaciones, pero la ética es una manera de vivir que se enseña
con una práctica, se enseña con el ejemplo. Y por eso, pues si uno dice una cosa y hace al revés de lo que dice, pues es lo peor que puede hacer para enseñar lo que está diciendo, ¿no? El ejemplo es fundamental, ¿no? Y ahí yo vincularía el ejemplo, yo supongo que está también en el decálogo la transparencia, Sí, ¿no? está. Porque la transparencia ahora se ha convertido en el valor de moda, ¿no? Sí, un imperativo social de la vida ahora, pública, sí. ¿no? No solo la vida pública, y yo creo que la corporación privada también en la transparencia tiene mucho que enseñar, ¿no? Lo mismo que decíamos de la brecha salarial. Es decir, no hacen falta programas de igualdad, hace falta publicar los salarios de todos. Eso es lo que hace falta. Con la nueva ley de información no financiera es obligatorio que publiquen sus salarios, la diferencia salarial, sí. el número de mujeres en el Consejo. Ya. Todo esto va a ser obligatorio. Sí. Obligatorio para el sistema público. No, y para las empresas de más de 500, bueno. por la ley de información no financiera. Ya. Ajá. Pues quiero decir que la transparencia, lo dijo Kant, ¿no? Sí. Con la publicidad, el imperativo categórico del derecho es la publicidad y de la política es la publicidad. Una cosa que no se puede hacer pública es sospechosa. Una decisión que no se puede hacer pública es sospechosa. Hay que hacerla pública. Bueno, son las 2:30. Dejarme que yo os diga, además de darle las gracias a Jordi por su compañía, que probablemente lo dijo Sabato, lo escribió Sabato, que no era filósofo, que era químico, pero era un hombre sabio. Dijo Sabato que hay una manera de contribuir al cambio y es no resignarse. Y entonces, yo os pido que no os resignáis, y os pido también que pongáis una filósofa en vuestra vida y que compréis este hermosísimo libro para poder leerlo y buscar la felicidad. Muy bien, gracias. Qué bonito. Nos vamos, ¿no? Que nos vamos, creo. ¿Sí? Vamos, nos hacemos una foto con Jordi, que quiero... Ya sé que os queréis ir y que tenéis mucha hambre, pero todavía no ha terminado.